Estuviste allá en fútbol, ¿no? Vos estuviste en fútbol, ¿no? Estuvimos laburando, sí. Exactamente. Ahí. Bueno, vamos retomando. Les pedimos que nos vamos acomodando y les pedimos disculpas porque el papá se quedó chico. Va a seguir Alfredo Calero, que además ya nos pidió disculpas que se va a tener que retirar como antes, así que vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar acá. Agradezco realmente la invitación de participar y además en esta instancia que tiene su complejidad. Y en este sentido, bueno, la invitación era un poco para hablar de pensamiento crítico. Tengo más o menos 15 minutos. Voy a reiterar mis disculpas, pero tengo un compromiso previamente asumido, así que a las 7:30 me tengo que ir. No puedo escuchar al resto de los panelistas, lo cual es bastante descortés, pero no tengo más remedio. Entonces, bueno, el año pasado coincidimos con Pablo Carlevaro, por ejemplo, en un encuentro en el Paraninfo de la universidad, y también en ese momento hablamos algo sobre pensamiento crítico, universidad, y las relaciones, en fin, con movimientos sociales, el papel de extensión, etc. No es el momento ahora, en estos 15 minutos, repetir algunas de las cosas dichas en ese momento, el año pasado, pero me parece interesante plantear 2 o 3 elementos que hacen, digamos, a la relación de extensión con la universidad, con los movimientos sociales y con el pensamiento crítico, es decir, establecer ciertas mediaciones. Primero, establecer un contexto. Es un contexto realmente difícil. O sea, cada vez que uno tiene que hablar de pensamiento crítico, lo que no sucedía en otras épocas, ¿verdad? Pero cada vez que uno tiene que hablar de pensamiento crítico, casi como que tiene que pedir disculpas porque no es una inutilidad, ¿no? Tiene que decir para qué sirve el pensamiento crítico. En vez de dedicarnos a otras cosas, ¿para qué tenemos que hablar de pensamiento crítico y dedicar 15 minutos de... O sea, esto obviamente no sucedía antes, pero hay una lógica instrumental y pragmática que se ha venido instalando en los últimos años que contribuye a eso, a un sentido común, a una doxa, donde hablar de pensamiento crítico casi como que hay que pedir disculpas previamente, ¿no? Entonces, ese es un primer problema, digamos. Tenemos un conocimiento que cada vez tiene más lógicas, cada vez más instrumentales y pragmáticas. Esto en las ciencias sociales y la humanidad también empieza a aparecer, las ciencias sociales es evidente, que ha aparecido hace mucho tiempo. Entonces, hay un tema que es que tiene que ver con, digamos, con el campo académico, con el campo intelectual en general, ¿no? A mí me decían, me acuerdo, el año pasado, fines del año pasado, venía del interior de San Pablo en una camioneta con gente de la universidad, ¿no? Del estado de San Pablo, y habíamos ido a un campamento del MST, ¿no? Y en el medio, me acuerdo todavía claro, me dicen, che, uruguayo, me dicen, decime, después de Galeano, todavía no había fallecido Galeano, ¿quién es el sucesor de Galeano? ¿Quién hay en lugar de Galeano? Porque conocemos a Galeano del Uruguay, ¿quién hay? Y yo me pongo a pensar y le digo, que no sé, ¿quién es no sé si hay sucesores. Lo que sí hay, lo que sí creo que es claro, es que el contexto en que emergió Galeano era el contexto de un Uruguay crítico, es decir, donde la academia, la universidad, aportaba críticamente a la construcción del conocimiento. Había un conocimiento crítico, así, aportaba a la sociedad en general, y era una cantera de producción de pensamiento crítico. Esto peligrosamente está dejando de ser. Y para el Uruguay es un problema. Hasta pensado de las ciencias naturales es un problema, porque se habla mucho de creatividad, de innovación, etc. Y yo no conozco creatividad ni innovación sin crítica de lo dado, sin crítica de lo existente. Sí, a menos que se quiera, que lo que se quiere es una creatividad controlada, ¿verdad? Es la idea de, ustedes pueden pensar libremente dentro de estos determinados parámetros que yo les doy. Fuera de eso, no. Entonces, la lucha que se está dando en este momento, en esas batallas, es por una creatividad libre, es decir, por criticar lo dado
por entender que lo dado no es lo único posible, sino que hay otros horizontes de posibilidades, que se pueden desarrollar distintos cursos de sociedad, y que para ello el pensamiento crítico es clave. En ese sentido, yo de lo que leían compañeros recién, tomo por ejemplo esta frase que a mí me parece clave. Por lo demás, el papel de una orientación de política extensionista no debería ser simplemente reflejar, entre comillas, todo lo que la universidad cotidianamente realiza en la materia, sino que partiendo de esa base debería aportar elementos para transformarlo y profundizarlo. Esa es la razón de ser de las orientaciones de la política universitaria. Es decir, no se trata solo de reflejar, también se trata de producir. Y un último elemento a abonar acá, ¿no? Yo recuerdo que en abril, y recogí aquí la noticia, esto es de España, pero podría ser perfectamente trasladado a Estados Unidos. Hasta ahora, aunque en discusión potencia hegemónica, pero con una cultura científica pobre en muchos aspectos de la sociedad. La noticia decía que un 25% de los españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Todo tenía que ver, claro, cuando lo expresó Rajoy dijo maravillas, ¿no? Rajoy presentó la noticia y dijo, hemos mejorado. O sea, había antes peor era la situación, ¿verdad? Y más o menos la noticia dice así, esto fue recogido por distintos cables internacionales, distintas agencias, la que yo tengo del País de Madrid, del 24 de abril, dice: un 30% de los españoles cree que los humanos convivieron con los dinosaurios, en línea con la serie de dibujos animados de los Picapiedra, aunque en realidad más de 60 millones de años separan ambos grupos. Y un 25% piensa que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra y no al revés. Los datos, sin embargo, no son solo relativamente desoladores. En el 2006, apenas la mitad de la población sabía que hombres y mujeres no coincidieron con los dinosaurios, y casi el 40% desconocía que es nuestro planeta el que da vueltas en torno a su estrella. Entonces, esto tiene que ver con esto. ¿Qué hace la universidad en estos casos? ¿Transmite? ¿Refleja? Esto también implica pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de establecer mediaciones analíticas. Es decir, porque si no, en estas sociedades actuales, esta sociedad es una sociedad, ustedes saben, donde ha cambiado brutalmente la fuente de información, donde cambia nuestro cerebro para captar la información. Y en este sentido hay una lógica de sucesión de hechos cotidianos. Ustedes saben, los informativos, por ejemplo, duran 2 horas a las 7 de la tarde, y sin embargo, si uno pregunta, bueno, ¿qué relación hicieron? Lo más probable es que se encuentren de 2 o 3 o 4 noticias la gente y no pueda captar o contextualizar un hecho dentro de cursos más complejos. Entonces, la idea del pensamiento crítico es esa, es decir, sin pensamiento crítico, sin capacidad de establecer conexiones analíticas, mediaciones analíticas, esto es muy difícil. Por una cuestión de trabajo, acabo de terminar un trabajo que me pidieron del Colegio de México, porque esto sería casi impensable en Uruguay, ya vista la situación actual. Se cumplen 50 años de un trabajo que se llama 7 tesis equivocadas sobre América Latina, de un antropólogo y sociólogo que todavía vive, que se llama Rodolfo Stavenhagen. Fueron 2 articulitos que salieron en el Día de México en 1965, y que eran 2 artículos más o menos cortos, pero reflejaban una crítica al paradigma vigente de la época. Tuvieron mucha difusión en América Latina, se publicaron en numerosos libros y revistas, circuló con mucho éxito, y 50 años después se hace un evento para decir, bueno, ¿cuál es la historia con estas 50 tesis que tiene vigencia? Y yo, cuando estaba revisando las 50 tesis, 50 serían mucho, las 7 tesis, me encontraba con una cosa que era clave, es decir, la mediación analítica que se establecía, ¿no? Es decir, la capacidad de establecer puentes analíticos entre hechos, de modo de que nos generaba un marco de análisis
por el cual poder nosotros analizar situación. Entonces, por decir algo, lo moderno no se veía como la contracara de lo tradicional, no era que la difusión de lo moderno iba a pasar por arriba de lo tradicional o de lo arcaico, era que lo arcaico y lo moderno se articulaban en relaciones complejas, ocultas, no necesariamente visibles. Esta es la idea de la mediación analítica. Yo para estudiar la pobreza necesito estudiar la riqueza. Para estudiar el problema de la informalidad necesito estudiar cómo se generan los circuitos formales y cómo la informalidad se articula con lo formal. Esa es la idea digamos, del pensamiento crítico tal como yo lo concibo, es decir, con la constitución de puentes analíticos, de mediaciones. Y en ese sentido se generan cuerpos de análisis de distintas disciplinas, porque obviamente no estamos hablando solo de la sociología y la antropología, puede ser la psicología, la geografía, etcétera, lo que ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo para, digamos, hay una definición de Bacquán que resulta bastante conocida. Le preguntan, Bacquán es un sociólogo de origen canadiense, nosotros en el núcleo interdisciplinario hemos manejado esta definición, un poco para prevenirnos de que no es una definición hecha por un uruguayo, no crítico excesivamente, que pueda, no, es un sociólogo canadiense que le pregunta, y muy conocido, ¿no? por estudiar los guetos en Europa, en Estados Unidos, por haber trabajado con Pierre Bourdieu, etc., ¿no? Entonces le pregunta, ¿qué es para usted el pensamiento crítico? Y Louis Bacquán dice, se pueden atribuir dos acepciones al término crítica. En primer lugar, una acepción que podría denominarse kantiana, que designa la línea del pensamiento del filósofo Königsberg, el examen evaluativo de las categorías y formas de conocimiento con el fin de determinar su validez y su valor cognitivo. En segundo lugar, una acepción marxiana que se dirige con las armas de la razón hacia la realidad sociohistórica para sacar a luz las formas ocultas de dominación y de explotación existentes con el fin de hacer aparecer en negativo las alternativas que esas formas obstruyen y concluyen. Y dice, a mi juicio el pensamiento crítico más fructífero es el que se sitúa en la confluencia de estas dos tradiciones y que por tanto en la actualidad une la crítica epistemológica y la crítica social y cuestiona de forma constante, activa y radical las formas establecidas de pensamiento y las formas establecidas de la vida cotidiana, el sentido común, la doxa, ¿no? Esto como, por ejemplo, decíamos del ejemplo español, incluido la doxa de la tradición crítica y las relaciones sociales y políticas tal como se establecen en un determinado momento en una sociedad dada. Entonces, establecido estos elementos de lo que significa el pensamiento crítico, la importancia, la actualidad del pensamiento crítico, yo diría la necesidad del pensamiento crítico, necesitamos articular esto con dos elementos más que son extensión y movimiento social. Primero, el pensamiento crítico se potencia con los movimientos sociales. Si ustedes me dicen cómo en los últimos años en América Latina se potenció la construcción de conocimiento sobre lo social, en buena medida se debe a los movimientos sociales en América Latina. Un simple ejemplo. Imagínense que de esto podríamos hablar horas enteras, o sea, significaría cursos enteros, ¿verdad? Pero la idea, piensen en esto, la idea de Estado plurinacional. La idea de Estado plurinacional es una ruptura con toda la teoría política de base eurocéntrica que nosotros brevamos durante muchos años, que hablaba del Estado-Nación. Estado plurinacional es el producto de movimientos sociales emergentes en la zona andina que cuestionaron esta base de un Estado, una nación. Y por eso las constituciones hoy se refieren a estados plurinacionales, etc. Bueno, y sobre eso se podría hablar bastante. Ahí hay una relación, ¿no? Muy clara. Y los movimientos sociales se configuraron y se configuran, y a mi juicio tienen que ser los grandes protagonistas
de los cambios sociales y de la forma de percibir el mundo, ya que los partidos políticos lo son cada vez menos. Los partidos políticos en general lo son cada vez menos, y en esto también podríamos hablar mucho. Por ejemplo, lo que significa la figura del experto, ¿no? Es decir, cuando habla el experto, tiene un enorme poder simbólico, habla el experto en tal cosa, ¿no? ¿Y qué capacidad tiene la gente para deconstruir esto que dice el experto? Como si el experto fuera alguien neutral, ¿no? Aideológico del conocimiento objetivo permanente, etc. Es falso, absolutamente falso. Todo experto está ubicado en determinadas posiciones sociales. Y de allí emanan sus juicios que recubren con una lógica de neutralidad, de objetividad, etc., ¿no? Obviamente que hay conocimiento siempre. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. 5 minutos. Entonces, en ese sentido, la cuestión del pensamiento crítico y de la relación con los movimientos sociales tiene que ver con esto. Tiene que ver con la capacidad de cuestionamiento, con la potenciación que los movimientos sociales generan sobre la construcción de pensamiento en la universidad. Y acá viene el tema de qué pasa en la universidad. Yo entiendo primero lo siguiente. Desde el núcleo interdisciplinario, hicimos una investigación modesta dentro de lo que nos permitía modesta dentro de lo que nos permitían nuestros medios. La acabamos de terminar, la vamos a presentar muy brevemente la semana que viene, que se llama Movimientos y Organizaciones Sociales en la Investigación en la Universidad de la República. Acá tomamos de un universo de toda la producción sobre movimientos y organizaciones sociales en la universidad durante el periodo 2005 en adelante, después de desechar, integrar, revisar, discutir, integramos 47 casos como representativos de un universo. No tomamos casos, por ejemplo, si alguien publicaba algo en el exterior, no lo podía tomar porque no significaba una incapacidad absoluta de seguir con precisión lo que cada investigador de la universidad pudo haber publicado en otro lugar. Pero tomamos lo que se publicó en Uruguay por investigadores de la universidad en general y llegamos, incluyendo monografías de grado, tesis de maestría, ubicamos tesis de doctorado, etc. Y llegamos a ese núcleo de 47 trabajos. Y sobre eso tratamos de sacar algunas conclusiones. Yo les voy a decir una de las conclusiones que es la que me preocupa establecer aquí. Yo encontré que la, digamos, salida al campo académico de extensión universitaria en la producción sobre movimientos sociales, integrando acá algunas tesis de maestría, pero productos de revistas, por ejemplo la revista Contrapunto, y algunas otras publicaciones realizadas de estudios cooperativos, algunas otras publicaciones que se han hecho aquí y allá, en otros lados, significó, a mi juicio, yo revisé todos los marcos conceptuales, les quiero avisar eso, revisé todos los marcos conceptuales de todo, significó una ruptura y un cambio cualitativo positivo en la diversificación de la producción y el conocimiento sobre los movimientos sociales, sobre las organizaciones sociales en Uruguay en estos últimos 10 años. Porque el campo académico tiene una tendencia, y la Facultad de Ciencias Sociales lo manifiesta, una tendencia a la... tiene una tendencia a la rutinización. Es decir, uno establece 2 o 3 autores, después viene, digamos, la producción en movimientos sociales no es mucha en relación a producciones de otros temas. Pero cuando hay una tendencia a la rutinización y a veces a determinada línea, esto se dice, no, este término lo habrán escuchado, aquí es plural. Bueno, es plural, que da gusto, pero yo en ciencia política lo único que conozco es el institucionalismo norteamericano. No conozco otra cosa de ciencia política, alguna otra cosa marginal, etcétera, pero nada más. Es decir, con esto a mí lo que me parece central es marcar que extensión universitaria no solo hizo extensión en el sentido sino que combinó extensión con producción de conocimiento, que creo que es clave. Y lo hizo actuando sobre actores
de la sociedad, porque acá en esto estamos claros, ¿no? Es decir, cuando decía la relación de la universidad es con toda la sociedad, bueno, canudo, con toda la sociedad. ¿Qué es con toda la sociedad? Es también con organizaciones y movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, y también se beneficia la universidad, como hemos hablado con muchos compañeros cotidianamente, porque los movimientos sociales interpelan y cuestionan con sus preguntas. Es decir, no necesariamente la agenda que yo le quiero imponer es la agenda de lo que precisan movimientos y organizaciones sociales en función de sus lógicas de práctica cotidiana. Entonces, como para ir cerrando, ¿verdad? Como para ir cerrando, la idea es, a mí me parece que, digamos, visto esta sola conclusión, obviamente el trabajo tiene otras conclusiones, pero no vamos a tocar acá, a mí me parece que la presencia de extensión universitaria en los últimos años diversificó y generó un cambio positivamente bueno, un cambio de calidad en el sentido de la producción del conocimiento sobre movimientos y organizaciones sociales. Tanto no eran solamente, porque alguien puede pensar, bueno, extensión hace el registro solamente de la actuación, bueno, no es eso, es mucho más que eso. Dejar esa conclusión, dejar planteada la importancia de la actualidad del pensamiento crítico, dejar planteada la idea de que es necesario en estos tiempos en que se habla tanto de innovación, de calidad, de creatividad, etc., marcar la importancia que tienen estos elementos. Marcar que, digamos, la única manera de vacunarnos contra ejemplos como estos, ¿no? De que en España, ¿no? Lo que creen, todavía 25% piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra, es construyendo, digamos, cuerpos de análisis que permitan mediaciones analíticas, que permitan conocimiento científico, pero que permitan también superar el sentido común, que es a veces falso, que se instala en las sociedades. Y en eso tenemos que recuperar de alguna manera una tradición uruguaya, y yo creo que la universidad tiene un indudable papel y extensión tiene un indudable papel. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los compañeros que organizaron este evento y además muchísimas gracias a tanta gente que ha venido y que realmente nos da mucha esperanza por la universidad que tanta gente se junte a discutir. Quiero decir primero desde qué lugar hablo. Yo soy docente universitario y hablo en ese carácter, simplemente como un docente universitario en este momento, en uso de la libertad de opinión, pero que tuve el privilegio de trabajar en el anterior equipo rectoral y por lo tanto creo que por eso que me invitaron, como parte de una historia reciente, digamos. De todas maneras hablo a título totalmente personal en esta ocasión. No se me escapa que claramente esta discusión está inserta en una coyuntura política dentro de la institución, que está marcada por la elección rectoral, el cambio de autoridades y todo lo que ha pasado en estos últimos casi un año, digamos, a esta altura, dentro de la institución. Por lo tanto, no voy a escapar a hablarlo en esos términos, ¿no? Desde ese punto de vista me gustaría resumir de una manera, en un párrafo, lo que yo creo que logramos hacer todos en el último periodo, que nosotros en los últimos 2 periodos rectorales, en el impulso de lo que hemos llamado la segunda reforma universitaria. Por un lado, se logró avanzar en acordar al interior de la institución ciertas definiciones estratégicas de transformación de la institución y cambios formales de acuerdo con eso, que se expresaron en ordenanzas, en reglamentos, en resoluciones del Consejo Directivo Central, etc. Una segunda cosa que se hizo, a la que le doy una importancia muy grande, fue crear un clima
dentro de la institución que permitiera, que promoviera el desarrollo de las más amplias iniciativas, las más diversas iniciativas de la gente. Y la tercera cosa que se hizo fue una serie de programas, de proyectos, de acciones concretas que intentaban plasmar esas ideas. Esas tres cosas se hicieron. Y esto se puede declinar en cualquiera de las áreas, en enseñanza, en investigación, etc. Y se puede declinar en extensión, que es lo que hoy nos ocupa, ¿no? En extensión, por ejemplo, en la primera categoría creo que hay que incluir la discusión que se dio en torno a las definiciones de lo que es extensión y las resoluciones fundamentales del Consejo Directivo Central. Son documentos que hay que rescatar y hay que levantar como bandera, creo yo. Resoluciones, por ejemplo, aquella donde se acordó la curricularización de la extensión, pero que es una resolución programática, una resolución que tiene, no recuerdo, como 2 páginas, digamos, y hay una serie de definiciones ahí plasmadas que fueron el objeto de discusiones muy largas. En el segundo plano, en el lado de las iniciativas, bueno, no las voy a enumerar, pero hubo muchas iniciativas en todas las áreas, en todos los servicios, y como un pequeño botón quisiera mencionar los proyectos estudiantiles que fueron una manera de darle la posibilidad a los jóvenes de proponer y poner en práctica las ideas que tuvieron. Y por supuesto, muchos proyectos concretos, ¿no? PIN, la red de extensión, Flor de Seibo, etc. Bueno, esos tres aspectos quiero decir. Los aspectos formales y los acuerdos conceptuales están vigentes hasta que se cambien. Y para eso en esta institución hay un cogobierno. Hay un cogobierno donde hay que discutir y resolver. Y por suerte esta institución es cogobernada. Y bueno, vista la cantidad de gente que hay acá, espero que seamos capaces de imponer que los cambios no se acepten de manera acrítica, sino que se discutan, que llegue el momento de tomar una nueva resolución del Consejo Directivo Central y que se vote. Mientras no se voten, esas resoluciones son válidas. En cuanto al clima, bueno, el clima es quizás lo que más se ha degradado, desgraciadamente. Estamos viviendo, creo yo, un clima malo en la institución, un clima que en algunas ocasiones, por desgracia, linda con la zozobra. Hay áreas que la gente tiene miedo. No entiendo mucho cómo es posible tener miedo en la institución, pero tiene miedo de decir lo que piensa. Y eso no puede ser. En todo caso, no hay un clima que invite a proponer cosas nuevas, creativas y demás. Más bien estamos en la defensiva, tratando de defender algunas cosas. Y los proyectos concretos, bueno, los proyectos concretos, algunos sobreviven y algunos se fragilizan, y eso es lo que está pasando en el caso del área de extensión. Hay una fragilización de algunos de esos programas por la vía concreta, ya se contó, del regateo a la hora de las renovaciones o otros mensajes simbólicos o concretos que fragilizan las cosas. Y eso se hace con una fraseología detrás que hay que desenmascarar, que es la fraseología de la evaluación y de la excelencia, porque quiero decirlo con claridad, no ha existido evaluación ninguna. Y el ejemplo más paradigmático, me parece, es lo que está pasando en este momento con Flor de Seibo, para no hablar de la SEAM. Flor de Seibo, que yo sepa, no se ha evaluado, hay una resolución del Consejo Directivo Central creando una comisión que lo va a evaluar, ya se le han reportado los fondos, y por lo tanto algunos cargos que se están llamando con fondos contingentes. Quiere decir que por la vía de los hechos se está desmontando una parte del programa. ¿Y qué es lo que genera este tipo de cosas? Genera que la gente que estaba trabajando en esos lugares busque trabajo, busque otro lugar a donde ir, o busque un lugar a donde refugiarse. Algunos lo hacen de manera inteligente, quizás se van a hacer un posgrado para en un tiempo más
volver. Pero la institución de esa manera se está cercenando de un acumulado muy valioso que no tiene derecho a desperdiciar. Porque así como se acumula en la ciencia, en la investigación, se acumula en la extensión, se acumula en la enseñanza. Y la gente que está ahí trabajando, con sus defectos o sus virtudes, cuando las perdemos, cuando perdemos equipos, cuando perdemos equipos humanos, cuando perdemos proyectos, toda la institución está perdiendo un valor importante, difícil de reconstruir. Y yo creo que hay una cuestión básica en esto que acabo de decir, que exige la defensa colectiva de lo que tenemos, que no será perfecto, pero es lo que la institución ha logrado hacer. No se refiere esto a los casos particulares de una persona, estoy hablando de la globalidad. Dicho eso, que genera, que explica un sentimiento compartible, comprensible, de dolor, de bronca, en muchas ocasiones, yo siento, sigo hablando a título personal, que la reforma universitaria y aquellos que nos reconocemos en ella, somos y debemos ser una fuerza constructiva. La transformación de la institución es un proceso que va a llevar muchísimos años. 4 años, 8 años son un lapso pequeño en el proceso de transformación de una institución tan compleja y tan importante para el país y con una inercia como la que tiene nuestra institución. Y si no estamos todos, o digamos todos, muchos, pero todos en el sentido de la gran diversidad de la institución, no se va a poder lograr la transformación de la institución. Y por eso me parece que nosotros nos debemos un compromiso de no caer, no pisar el palito del enfrentamiento, por el enfrentamiento de la discusión permanente pequeña a la que nos quieren llevar. Es decir, necesitamos una discusión apasionada, con fundamento, pero tenemos que siempre tratar de poner la mirada alta, y eso a veces puede significar, creo yo, retener un poco y tratar de buscar cómo encontrar caminos de construcción institucional. Yo diría que si no hacemos eso, arriesgamos quedar arrinconados y gastar la energía no en construir esa transformación en la vida cotidiana, en la práctica de la institución, sino en reducirnos a pequeños grupos de convencidos sin efectividad en la transformación. Y esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Necesitamos la energía de todos en un proceso de transformación de largo plazo. El documento que presentaron los compañeros de la CEAM, yo debo decir que lo saludo la altura conceptual con la que lo han hecho, a pesar de los ataques, a pesar de la situación en que están. Y no es el único documento que expresa eso. Debo decir que he visto artículos en la prensa, opiniones que han expresado y han mantenido una altura de miras, han tratado de ir al fondo del asunto, han desmontado argumentos, y eso me parece que es algo que tienen que preservar, que tenemos que preservar, y me imagino que no debe ser fácil preservar. No voy a entrar en detalle sobre el documento, digo esto como idea general. A la vez creo, respecto a lo que acababa de decir antes, que es necesario buscar un clima de construcción. Hay que buscar por dónde podemos avanzar. Entonces voy a decir algo que yo encuentro positivo del documento del corrector, presentado por el corrector. Y es que asume como una cuestión propia o positiva, o en todo caso, él lo llama parte de los lineamientos estratégicos,